Alejandro se despertó con el sonido de sirenas que perforaban la noche madrileña. Su corazón latiendo como un tambor descontrolado. En el salón de la casa, encontró a sus padres adoptivos, los estrictos señores García, discutiendo en voz baja con un policía que sostenía una carpeta manchada de sangre. Tus padres biológicos no murieron en un accidente. Chico, murmuró el oficial. Y en ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó, revelando una red de mentiras que lo ataban a un pasado oculto y prohibido. Desde niño, Alejandro había vivido bajo el yugo de la familia García en un barrio conservador de Madrid. Don Manuel García, un abogado retirado de 60 años, imponía reglas férreas, horarios estrictos, misa obligatoria los domingos y cero tolerancia a cualquier desviación de la norma. Su esposa, doña Elena, una maestra de escuela devota, reforzaba esa estructura con amor condicionado, siempre recordándole que lo habían salvado de la orfandad. Alejandro, ahora con 18 años, se sentía como un pájaro enjaulado, especialmente desde que había descubierto su orientación sexual. Nadie en esa casa sabía de sus sentimientos por los chicos, el mero pensamiento lo aterrorizaba. Sabiendo que los García veían la homosexualidad como un pecado imperdonable. Aquella noche, después de la visita del policía, Alejandro no pudo dormir. Se escabulló al sótano, donde guardaban cajas polvorientas de su pasado. Entre papeles amarillentos, encontró una carta dirigida a él, fechada hace 10 años. Querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que hemos fallado en protegerte. Sus padres biológicos, Marcos y Laura, no habían perecido en un simple choque automovilístico, como le habían contado. La carta revelaba que Marcos era gay, que había dejado a Laura por un hombre, y que en medio de un escándalo familiar, alguien había sabotado el coche para encubrir la vergüenza. ¿Quién? La carta no lo decía, pero insinuaba que involucraba a parientes lejanos. Quizás incluso a los García, quienes lo adoptaron inmediatamente después. Al día siguiente, Alejandro confrontó a don Manuel en el desayuno. Dime la verdad, exigió, su voz temblando. El hombre, con su bigote gris y ojos fríos, lo miró fijamente. No hay nada que decir. Muchacho. Ese pasado está muerto. Y tú debes enfocarte en ser un hombre de bien. Pero Alejandro no podía ignorarlo. En la universidad, donde estudiaba literatura, conoció a Pablo, un estudiante de arte de 20 años, con una energía libre que contrastaba con su propia represión. Pablo era abiertamente gay. Participaba en manifestaciones por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Y su presencia hacía que Alejandro se sintiera vivo por primera vez. Sus encuentros empezaron inocentemente, cafés en plazas soleadas, conversaciones sobre poesía y pintura. Pero pronto, el roce de manos se convirtió en besos robados en callejones estrechos. No tengas miedo, Ale, le decía Pablo, con su sonrisa que iluminaba todo. Sin embargo, el miedo era constante. Alejandro sabía que si los García se enteraban, lo echarían a la calle. ¿Y ahora? Con la carta en su poder, dudaba si su adopción había sido un acto de caridad o un encubrimiento. Una tarde, mientras caminaban por el Retiro, Pablo notó la tensión en Alejandro.
Algo te pasa. ¿Verdad? Cuéntame. Alejandro vaciló. Pero las palabras brotaron como un torrente, la carta. ¿El secreto? El posible asesinato. Pablo lo abrazó, prometiendo ayudarlo a investigar. Juntos, decidieron contactar a un viejo amigo de Marcos, un activista gay que vivía en Barcelona. Pero esa decisión desencadenó una cadena de eventos. Don Manuel, sospechando algo, comenzó a vigilar el teléfono de Alejandro. Y doña Elena lo interrogaba sobre sus salidas tardías. La presión familiar se intensificó. En una cena, don Manuel explotó: ¿Quién es ese Pablo? He oído rumores en la universidad. No permitiré que manches nuestro nombre con desviaciones. Alejandro negó todo. Pero su corazón se rompía. Esa noche, lloró en silencio, debatiendo si valía la pena arriesgar su hogar por la verdad y el amor. Pablo, por su parte, lo animaba: la libertad tiene un precio. Pero la cárcel del silencio es peor. Alejandro sabía que tenía razón. Pero el conflicto interno lo devoraba: era egoísta buscar la verdad, o necesario para sanar. A medida que profundizaban en la investigación, encontraron pistas. El amigo de Barcelona les envió documentos: Marcos había sido amenazado por su propia familia conservadora, que no aceptaba su orientación. Laura, su exesposa, lo apoyaba en secreto. Pero alguien cercano había actuado. ¿Los García estaban involucrados? Ellos eran primos lejanos de Laura. Alejandro se sentía traicionado: su adopción ahora parecía un control, no un salvavidas. El clímax de esta primera etapa llegó cuando Alejandro robó llaves del estudio de don Manuel y encontró un diario viejo. En él, entrada sobre el escándalo de Marcos y la necesidad de silenciarlo por el bien de la familia. Su mano temblaba al leer: el accidente fue una bendición disfrazada. ¿Significaba eso que lo habían planeado? ¿Confrontar o huir? Esa era la elección. Pablo lo esperaba en una cafetería, listo para el siguiente paso. Pero Alejandro dudaba, sabiendo que cada decisión costaría caro. Alejandro decidió confrontar a don Manuel esa misma noche, con el diario en mano. «Explícame esto», gritó, lanzando el cuaderno sobre la mesa del comedor. Doña Elena palideció. Y don Manuel, con rostro impasible, respondió: era para protegerte. Chico, tu padre era una vergüenza. Y su muerte evitó que te contaminara. La revelación fue como un puñetazo: los García no solo sabían, sino que habían encubierto el sabotaje, pagando a un mecánico para alterar los frenos del coche de Marcos y Laura. El shock lo dejó paralizado. Alejandro huyó a casa de Pablo, en un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid. Allí, entre murales coloridos y libros de arte, encontró refugio temporal. Pablo lo consoló: no estás solo en esto. Lucharemos juntos. Pero la realidad golpeaba duro. Los García lo desheredaron verbalmente esa noche, cortando su mesada y amenazando con denunciarlo por robo si no devolvía el diario. Alejandro, sin recursos, dependía ahora de Pablo, quien trabajaba a media jornada en una galería. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro luchaba con la culpa: había destruido su vida adoptiva por un pasado que no podía cambiar. Pablo, con su optimismo,
lo impulsaba a buscar justicia. Contactaron a un abogado pro bono especializado en derechos LGBT, quien les aconsejó recopilar evidencias. Viajaron a Barcelona en tren. Un viaje tenso donde Alejandro confesó sus miedos más profundos: tengo pánico de ser como mi padre. Rechazado y destruido. Pablo lo besó suavemente. Serás mejor. Porque eres honesto contigo mismo. En Barcelona. El amigo de Marcos. Un hombre de 50 años llamado Javier. Les abrió las puertas de su hogar en el barrio gótico. Marcos era valiente. Contó. Con voz temblorosa. Quería vivir su verdad. Pero la familia lo vio como una amenaza al honor. Javier les dio correos electrónicos antiguos que probaban las amenazas. Uno de ellos. De un primo de Laura, que resultó ser don Manuel. Decía: hay que parar esto antes de que destruya a todos. La pieza encajaba. Los García habían orquestado el accidente para eliminar el escándalo y adoptar a Alejandro como acto de redención. De regreso en Madrid. La tensión escaló. Pablo organizó una reunión con activistas en una asociación LGBT en Chueca. Allí, Alejandro compartió su historia, ganando apoyo pero también atrayendo atención no deseada. Un periódico local publicó un artículo anónimo sobre un joven desenterrando secretos familiares. Y los García respondieron con furia. Doña Elena lo llamó: estás arruinando nuestras vidas. ¿Es esto lo que quieres? Alejandro colgó. Pero el remordimiento lo carcomía. ¿Valía la pena el dolor infligido? Mientras tanto, su relación con Pablo se profundizaba. Pero no sin conflictos. Pablo, abiertamente gay desde los 15. No entendía la reticencia de Alejandro a salir del armario públicamente. Es tu identidad. Ale. No puedes esconderla forever. En una discusión acalorada, Alejandro explotó: fácil para ti. Tus padres te apoyan. Los míos me mataron por esto. Pablo se disculpó. Pero la grieta estaba ahí. Un recordatorio de que el amor también exigía sacrificios. La investigación avanzaba. Pero con riesgos. Alguien comenzó a seguirlos: llamadas anónimas. Notas amenazantes en la puerta de Pablo. ¿Quieres terminar como tu padre?, decía una. Alejandro temía por su seguridad. Y el estrés afectaba su salud: perdía peso. Sufría insomnio. En una noche de crisis, consideró abandonar todo y reconciliarse con los García. Quizás el silencio sea mejor, le dijo a Pablo. Pero este lo confrontó: eso sería traicionarte a ti mismo. ¿Qué precio pagas por la paz falsa? El punto de quiebre llegó en una manifestación por el orgullo en la Plaza Mayor. Alejandro, impulsado por Pablo, subió al escenario y habló: mi familia me robó a mis padres porque no aceptaban su amor. La multitud aplaudió. Pero al bajar, vio a don Manuel entre la gente, con ojos llenos de rabia. Esa noche, la policía allanó el apartamento de Pablo, alegando el robo de documentos. Era una trampa de los García, usando sus conexiones legales. Alejandro se sintió acorralado. Tenía que elegir: presionar por justicia, arriesgando todo, o retroceder y aceptar la mentira. Pablo lo apoyaba. Pero el costo emocional era alto: su relación pendía de un hilo, con discusiones sobre lealtad y miedo. Al final de esta etapa, Alejandro decidió ir a por todas, contactando a un periodista para exponer la historia.
Pero sabía que el precio sería irreversible. La exposición en los medios fue un terremoto. El artículo en El País detallaba el caso: adopción bajo sombra de homofobia, joven acusa a familia de encubrir asesinato. Alejandro se convirtió en un símbolo involuntario de la lucha LGBT en España. Con entrevistas en televisión y apoyo de organizaciones como FELT. Pero el backlash fue feroz. Los García negaron todo, demandándolo por difamación. Don Manuel, en una rueda de prensa, lo llamó un ingrato manipulador influido por malas compañías. Alejandro se mudó temporalmente con Javier en Barcelona para escapar del acoso. Pablo lo visitaba los fines de semana. Pero la distancia tensaba su vínculo. Te extraño, pero entiendo que necesites espacio, le decía Pablo por videollamada. Alejandro luchaba con la duda: ¿había valido la pena? Su identidad gay ahora era pública. Liberadora pero aterradora. Recibía mensajes de odio en redes sociales: degenerado. Mereces lo que le pasó a tu padre. Cada uno era un puñal a su autoestima. El juicio se acercaba. Y las evidencias se acumulaban. El abogado encontró testigos: el mecánico. Ahora arrepentido, confesó bajo inmunidad. Me pagaron para sabotear los frenos, admitió. Pero los García contraatacaron, presentando pruebas de que Marcos era inestable y que el accidente fue real. Doña Elena testificó en lágrimas: lo amamos como a un hijo. Esto es una venganza por nuestra disciplina. Alejandro, al escucharla, sintió una punzada de piedad: ¿eran villanos o víctimas de su propia rigidez? En medio del caos, Pablo enfrentó sus propios demonios. Su familia, liberal pero distante, cuestionaba su involucramiento: esto te está destruyendo. ¿Hijo? Pablo dudaba. Pero su amor por Alejandro lo mantenía firme. En una visita a Barcelona, tuvieron una conversación profunda en la playa de la Barceloneta. A veces pienso en rendirme, confesó Alejandro. Pablo respondió: el amor verdadero exige lucha. ¿O prefieres una vida de mentiras? Ese momento fortaleció su lazo. Pero también resaltó las diferencias: Pablo era extrovertido, Alejandro introspectivo. La sociedad española se dividía. En foros y debates, algunos apoyaban a Alejandro como héroe contra la homofobia residual. Otros lo veían como destructor de familias tradicionales. En Madrid, manifestaciones pro y contra llenaban las calles. Alejandro asistió a una, donde un manifestante lo agredió verbalmente: por gente como tú, las familias se rompen. El incidente lo dejó herido, cuestionando si su búsqueda de verdad era egoísta. Internamente, Alejandro batallaba con la moralidad. ¿Era correcto exponer a los García, ancianos ahora vulnerables? Doña Elena sufrió un infarto por el estrés. Y don Manuel envejeció visiblemente. Alejandro visitó el hospital en secreto, viéndola frágil en la cama. Perdóname, mamá, susurró. Pero ella giró la cara. El rechazo dolió más que nunca, forzándolo a confrontar el precio de su libertad. Pablo, sintiendo la carga, propuso un descanso: necesitas tiempo para sanar. Alejandro se negó, temiendo perderlo. En cambio, intensificaron la investigación, descubriendo que el sabotaje fue motivado por herencia. Marcos planeaba dejar todo a su pareja gay, desheredando a la familia conservadora. Los García,
como beneficiarios indirectos. Actuaron para proteger el linaje. El clímax judicial llegó en el Tribunal de Madrid. Alejandro testificó. Voz firme pese al temblor interno, no busco venganza, sino verdad. El juez, impresionado, ordenó una investigación profunda. Pero en el receso, don Manuel lo confrontó en el pasillo: tú eres el que nos mata ahora. Las palabras resonaron, haciendo que Alejandro dudara de su rectitud. Posterior al juicio, la vida cambió. Los García fueron imputados. Pero el proceso sería largo. Alejandro regresó a Madrid, viviendo con Pablo. Su relación florecía, pero con cicatrices, discusiones sobre confianza, miedo al abandono. Alejandro comenzó terapia, explorando su trauma, la pérdida de padres, la represión adoptiva, la identidad gay en una sociedad aún dividida. Sin embargo, la victoria era agridulce. Amigos lo felicitaban, pero él se sentía vacío. ¿He ganado o perdido todo?, se preguntaba. Pablo lo animaba: has despertado. Eso es lo que cuenta. Pero el costo social era alto: ostracismo de parientes, miradas sospechosas en la calle. Alejandro se dio cuenta de que la libertad no era solo amar a quien quisiera, sino pagar el precio de la autenticidad. Con los García bajo arresto domiciliario pendiente el juicio, Alejandro enfrentó las repercusiones finales. La prensa lo perseguía, convirtiendo su vida en un espectáculo. El hijo gay que destrozó una familia, titulaban algunos tabloides. En la universidad, compañeros lo evitaban, temiendo asociación con el escándalo. Pablo, su ancla, lo defendía: ignóralos. Ale, somos más fuertes juntos. Pero incluso su relación crujía bajo la presión. Pablo perdía oportunidades laborales por el estigma. Alejandro buscó cierre visitando la tumba de sus padres biológicos en un cementerio de las afueras de Madrid. Arrodillado ante la lápida, lloró: perdón por tardar tanto en honraros. Allí, reflexionó sobre las elecciones: la de Marcos por vivir auténticamente, la de los García por el control, la suya por la verdad. Cada una había costado vidas, relaciones, paz mental. ¿Era la honestidad siempre el camino correcto? ¿O a veces el silencio salvaba más? El juicio culminó en una sentencia mixta: los García culpables de encubrimiento, pero no de asesinato directo, recibiendo probation y multas. Don Manuel, quebrado, le escribió una carta: actuamos por lo que creíamos correcto. Ojalá pudieras entender. Alejandro la leyó con emociones encontradas: el odio se disipaba, dejando espacio para la compasión. Doña Elena, recuperada, lo llamó: eres mi hijo. Pese a todo. Pero él rechazó reconciliación inmediata: necesito tiempo. Con Pablo, las cosas evolucionaron. Mudados a un apartamento en Lavapiés, multicultural y acogedor, reconstruyeron su amor. Pablo expuso pinturas inspiradas en su historia, ganando reconocimiento. Alejandro escribió un libro sobre su experiencia, canalizando el dolor en arte. Pero las noches de insomnio persistían, plagadas de ¿qué pasaría si hubiera ignorado la carta? ¿Si Marcos hubiera escondido su identidad? La sociedad respondía con cambios sutiles.
El caso impulsó debates en el Congreso sobre protecciones contra crímenes de odio familiar. Alejandro se convirtió en orador. Hablando en eventos, la homofobia no solo mata cuerpos, sino almas. Pero el agotamiento lo golpeaba, el activismo era gratificante, pero drenante. Pablo lo notaba, no tienes que salvar el mundo solo. Juntos, decidieron un viaje a Andalucía, escapando del ruido madrileño. En Sevilla, bajo el sol andaluz, Alejandro encontró paz temporal. Caminando por el Alcázar, le dijo a Pablo, gracias por no abandonarme. Pablo sonrió, el amor es elección diaria. Con sus costos. Regresaron renovados, pero conscientes de que las heridas no sanan de la noche a la mañana. Años después, Alejandro reflexionaba sobre el viaje. Había perdido una familia adoptiva, pero ganado una propia, Pablo. Amigos activistas. Una comunidad. El precio, aislamiento inicial. Trauma perdurante. Pero también crecimiento. Se preguntaba si otros en situaciones similares elegirían igual. ¿Es siempre correcto priorizar la verdad personal sobre la estabilidad familiar? ¿Incluso si destroza vidas inocentes?